Bueno, me permito presentar al doctor Juan Pablo Núñez Urquiza, quien es cardiólogo por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el cual radica en la ciudad de Querétaro, con práctica privada en el Hospital H+, Instituto del Corazón en Querétaro, el cual se encuentra adscrito al área de cardiología y rehabilitación cardíaca. Y bueno, obviamente práctica en hospital privado, también miembro del comité, como vocal del Comité de Investigación en el Instituto del Corazón de Querétaro, desde el 2016 hasta la fecha, vocal del capítulo de rehabilitación de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM, durante el periodo 18-2020, vocal suplente de cardiología del deporte en la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, miembro del Comité de Credencialización de la Sociedad Mexicana de Cardiología durante el periodo 2018 al 2020, coordinador del capítulo de rehabilitación cardíaca y prevención de la Sociedad Mexicana de Cardiología, bienio 2022-23, actualmente vicepresidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro, quien inicia con funciones del 2024 al 2025, participación en sociedades cardiológicas como miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología desde el 2016 hasta la fecha, socio adscrito a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México del 2017 hasta la fecha, vocal del capítulo de rehabilitación de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM, bienio 2018-2020, cuenta con certificación por el Consejo Mexicano de Cardiología, vigencia actual del 2021 al 2026, editor invitado de Clínicas Mexicanas de Cardiología, Prevención Cardiovascular en Prensa, miembro del Comité de Credenciales de la Sociedad Mexicana de Cardiología, coordinador del capítulo de Rehabilitación Cardíaca y Prevención de la Sociedad Mexicana en Cardiología durante el bienio 22-23, con participación en diversos cursos y talleres avalados por el Consejo Mexicano de Cardiología, así como también reuniones y encuentros académicos por el Consejo Mexicano de Cardiología, también con participación tanto en congresos nacionales e internacionales. También revisor de trabajos libres en diversos eventos a nivel nacional e internacional, así como también con diferentes publicaciones y trabajos de investigación, al cual agradecemos, doctor, su participación y el interés por estar esta noche aquí presente. Sea cordialmente bienvenido por parte de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar. Y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra para la charla titulada ¿Por qué utilizar combinaciones fijas de tratamiento antihipertensivo? De antemano, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la amable invitación a participar con ustedes en esta charla. Vamos a decirlo de manera muy cordial, eh, a la distancia, pero bueno, igual con una cercanía entre estados vecinos. Y agradezco mucho la invitación de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar. E igualmente agradezco la invitación por parte del Laboratorio Servier, con quien tengo la fortuna de participar en la formación médica continua de colegas, que no está de más decirles, disfruto mucho los foros eh, dirigidos a personas muy entusiastas, como son los médicos familiares, los médicos generales y también los médicos en formación. Eh, la charla, como bien hizo el doctor la introducción, se titula ¿Por qué utilizar combinaciones fijas de tratamiento antihipertensivo? Y decidí agregar esta dinámica para romper un poco el hielo de combinaciones de un solo comprimido, o como ustedes lo pueden encontrar en inglés, single pill combination, como sugerencias del chef. Y ya verán el porqué de esto, de las sugerencias del chef. Hicieron favor de presentarme y los conflictos de interés en esta charla invitada por el Laboratorio Servier es medular para el laboratorio y para un servidor
que el interés sea que ustedes la disfruten, lleven algo para la casa y que pueda ser aplicado en los pacientes. Y para esto vamos a ver un caso clínico como el que ustedes muy probablemente puedan encontrarse en la consulta y cómo el tratar de manera proporcional la hipertensión con estas sugerencias del chef que vamos a hablar, puede ser que así logremos disminuir de manera proporcional el riesgo al cual se enfrentan nuestros pacientes con un factor de riesgo independiente como es la hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial es de los factores de riesgo independiente para condiciones mórbidas, es decir, que dejan una secuela, y podemos mencionar de distintos órganos, si vamos de arriba hacia abajo, desde eventos vasculares cerebrales como una condición mórbida asociada a la hipertensión arterial, retinopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, en el escenario muy frecuente de una condición, de un infarto agudo del miocardio que deja una condición mórbida, y por qué no decirlo, también de condiciones de mortalidad asociadas a estos eventos cardio y cerebrovasculares. Si voy descendiendo, otros órganos que pueden tener daño a órgano mediado por hipertensión, puede ser insuficiencia renal secundaria a complicaciones macrovasculares de la hipertensión arterial, y son así condiciones altamente prevalentes en la consulta de todos los médicos que vemos estos pacientes hipertensos con condiciones mórbidas. Desgraciadamente, no solemos dar la magnitud de la problemática de la hipertensión arterial transmitiendo la magnitud de este problema, y el tratamiento en ocasiones nos queda corto al riesgo de nuestros pacientes y desgraciadamente tienen desenlaces de mortalidad, siendo un factor de riesgo independiente para estos desenlaces. Obviamente, el de la mortalidad son desenlaces duros donde desgraciadamente llevó una historia natural de una enfermedad en la cual no solo fueron acumulándose estas condiciones mórbidas asociadas al daño a órgano mediado por hipertensión, sino que se asocia a un desenlace fatal por todas estas complicaciones acumuladas. Sabemos que hay casos acumulados hasta de millones de muertes anuales atribuibles a la hipertensión arterial, con el concepto de que la hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente. ¿A qué me refiero? Que yo no necesito la combinación de hipertensión más dislipidemia, más diabetes o más hiperuricemia para que esto se asocie con desenlaces mórbidos o mortales. La sola asociación de una hipertensión arterial puede relacionarse sin que esto sea causa-efecto con desenlaces mórbidos o mortales, sobre todo si, insisto, nosotros tratamos de manera desproporcionada la magnitud del riesgo de nuestros pacientes. Existe la hipertensión arterial atribuible a estas muertes de origen prematuro en estos mismos desenlaces que ya hemos platicado anteriormente. Motivo del por qué yo estoy compartiendo con ustedes es porque una gran cantidad de estos desenlaces de mortalidad son por cardiopatía isquémica, pero no menospreciar lo que yo decía de manera ordenada de cabeza a pies, como estos daños a órgano mediado por hipertensión pueden asociarse a eventos vasculares cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos. Y vean ustedes cómo aquí, atribuibles a la hipertensión arterial, los componentes de eventos vasculares cerebrales hemorrágicos en el escenario de una emergencia hipertensiva son en un número considerable. Y también cómo la hipertensión arterial puede asociarse con enfermedad renal crónica. Es decir, nosotros debemos de ver con la información médica de la cual tenemos la fortuna, la estrategia educativa de transmitirle a nuestros pacientes que es la hipertensión arterial una condición de riesgo
y que así debemos de darle un tratamiento proporcional a su riesgo para evitar la historia natural de estos desenlaces. Y no solamente me refiero a que la magnitud del tratamiento sea en función del número de tabletas, sino que yo favorezca la adherencia al tratamiento para que así el paciente tenga unas metas de control más estrictas y así poder disminuir estos desenlaces. ¿Cuántos números de tabletas requieren las personas para el tratamiento antihipertensivo? Estos fueron muestras hasta de 26 países, 18,000 pacientes, en el que veían cómo el número de pacientes que requerían tratamientos múltiples, vamos a decir, más de 3 fármacos, es en un número considerable de hasta 30% de esta muestra, específicamente para el tratamiento antihipertensivo. Y, como comentábamos, la combinación de factores de riesgo suman un caldo de cultivos en el cual el paciente hipertenso quizá requerirá 3 o más fármacos para el tratamiento antihipertensivo, más los fármacos propios que nosotros tengamos que tratar de estas comorbilidades que suelen coexistir. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos favorecer la adherencia al tratamiento? Que no está de más decirlo. El pobre apego al tratamiento, por lo complejo de mi prescripción, suma al riesgo más allá del riesgo propio de nuestros pacientes hipertensos. No es fácil calcular o estimar, digamos, la adherencia al tratamiento. Si va la pareja o quien le surte las medicinas es a veces quien nos ayuda a poner en evidencia que estamos faltando algunas de las dosis del tratamiento, pero en ocasiones nosotros, sin que podamos rastrearlo, tenemos que poner a favor estrategias de adherencia al tratamiento. Vean ustedes, entre el 43 y el 66% de los pacientes fallan a la adherencia del tratamiento antihipertensivo. Esto se ha descrito en función del tiempo. Suelen tener más apego al tratamiento a partir de un evento mayor, es decir, le dejó una condición mórbida en el mejor de los escenarios, tuvo que acudir a urgencias, qué sé yo, una serie de cosas que sensibilizan al paciente la magnitud de su problema por la hipertensión arterial. Sin embargo, vamos bajando la guardia como pacientes pasado el tiempo de este evento agudo. Y por motivos distintos, puede ser, insisto, por lo complejo de la prescripción, puede ser porque olvidaron tomar el tratamiento, porque no tenían síntomas, y no está de más decirlo. También porque suele ocurrir que el paciente inicia un tratamiento proporcional a su riesgo, comienza a reducir la presión arterial y dice, doctor, pues es que yo decidí suspender el tratamiento porque ya me había bajado. Entonces, en ese sentido, es importante transmitirle al paciente, una, cuál es el riesgo de un paciente hipertenso mal controlado. Dos, qué es lo que pretendemos disminuir como condiciones mórbidas y, por qué no decirlo, también de mortalidad. Y tres, que logremos metas de control proporcionales a su riesgo y, una vez logradas estas metas, sean sostenidas. Vean ustedes aquí cómo en este metaanálisis de una gran cantidad de pacientes, la pobre adherencia al tratamiento antihipertensivo incrementó el riesgo de eventos vasculares, cardio y cerebrovasculares, englobando ambos, comparado contra aquel paciente que estaba con una adecuada adherencia al tratamiento. Entonces, nosotros, si le damos el seguimiento en estas curvas de Kaplan y Meyer, señalado en azul claro que está en el cursor donde estoy señalando, el paciente que estaba sin diagnóstico de hipertensión tendría menos desenlaces y se asimilan estas curvas de desenlaces mórbidos de enfermedad cardio y cerebrovascular al paciente tratado y controlado versus el sujeto sano, digámoslo así. Sin embargo, las curvas señaladas aquí en rojo o rosa según su computadora y en color verde, el paciente que está en tratamiento pero no está controlado, en verde, tiene desenlaces de mortalidades similares al paciente que es
decide por alguna razón, porque no se conoce, con hipertensión, el no haber recibido tratamiento. Entonces, esto es un mensaje que yo siempre transmito en las charlas con los colegas, en el que un sujeto hipertenso con prescripción del tratamiento no justifica que al ir a consulta esté hipertenso. Es decir, el paciente llega, dice, doctor, sí, yo soy hipertenso, tomo tal tratamiento y por eso ahora que usted me ve en consulta estoy hipertenso, porque soy hipertenso. Es decir, usted hipertenso, bajo tratamiento antihipertensivo, tendría que lograr metas de control estrictas e, insisto, proporcionales al riesgo de nuestros pacientes. Por lo tanto, estar pendientes de que lo que prescribimos sea con una estrategia que favorezca su adherencia y que, al ser un tratamiento bajo una adherencia deseable, logremos metas de control también deseables. Y cómo la reducción de la presión arterial en cifras absolutas en milímetros de mercurio, en este caso de 10 milímetros de mercurio, puede ayudar a disminuir los desenlaces de morbilidad, es decir, englobando eventos cardio y cerebrovasculares y después disecándolos en eventos coronarios o en eventos cerebrovasculares, e igualmente los desenlaces de cardiopatía hipertensiva, como puede ser insuficiencia cardíaca, es decir, de aquí el cursor hacia la izquierda serían condiciones mórbidas, y también reducciones de esta cifra de presión sistólica pueden ayudar a reducir los desenlaces mortales. Esto debemos transmitirlo para que así el paciente sea sensible a los cambios, no solo en el estilo de vida, sino también en la adherencia al tratamiento. Y les pongo un ejemplo de un caso de la consulta en la cual cualquiera de nosotros podríamos identificar. Se trata de un varón de 58 años que es nacido en Estados Unidos, pero ya muchos años radicando en la ciudad de Querétaro. De hecho, más que una dieta estadounidense, lleva una dieta muy mexicana y, por qué no decir, hasta muy queretana. Acude asintomático con estas variables de somatometría, un índice de masa corporal coqueteando entre sobrepeso y obesidad, no fuma, no realiza actividad física, no consume medicamentos porque no se conoce hipertenso. Sin embargo, nosotros lo encontramos con esta cifra de presión arterial sistólica, 180, y esta cifra de presión arterial diastólica, 100 milímetros de mercurio. Si nosotros estamos familiarizados con los grados de hipertensión, para la Sociedad Europea de Cardiología, esta cifra corresponde a la hipertensión grado 3, y el simple hecho de tener esta cifra de presión, aun siendo un sujeto asintomático cardiovascular, lo convierte en un paciente de alto riesgo cardiovascular. Existen diferentes calculadoras de riesgo. En este caso, menciono una que se llama ASCVD, porque es validada en población americana y queda muy acorde con este caso. En esta variable, en esta calculadora, perdón, las variables utilizadas son bastante fáciles de analizar. Si yo calculo que un varón de 58 años, de raza blanca, con esta presión sistólica, esta presión diastólica, y aquí vaciamos los valores del colesterol total, colesterol HDL, LDL, y no se conoce ni con hipertensión, ni con diabetes, no fuma y no está bajo tratamiento con aspirina ni con estatinas. El análisis intenta predecir desenlaces mórbidos y mortales del corazón y del cerebro los siguientes 10 años. Es decir, esta persona que se llama Adrián, de 58 a 68 años, tiene un riesgo de desenlaces del corazón y del cerebro, fatal y no fatal, de 18.1 de cada 100 Adrianes, por decirlo en ejemplo, comparado contra el riesgo óptimo de un varón de la misma edad cronológica, pero que sus variables de la presión y de su colesterol con ambas fracciones tendrían un desenlace solamente 4.8 de cada 100. Por lo tanto, aquí es importante hacerle saber que el hecho de que él no se conociera con hipertensión le da un riesgo calculado de 18.1. Sin embargo,
como decíamos, si yo no quiero hacerle el cálculo de riesgo, pues simplemente por tener la hipertensión arterial grado 3, de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología, lo convierte en un paciente de riesgo alto en este semáforo. Y si yo voy sumando factores de riesgo cardiovascular, que es bastante frecuente que sea una combinación, al menos en el caso de Adrián tenemos la cifra de la presión y la obesidad, coqueteando entre sobrepeso y obesidad, más lo que vimos en el perfil de lípidos. Ahora, ¿qué estrategias tendría yo para ir matizando el riesgo de Adrián? Bueno, yo puedo ver de manera accesible si tiene o no variables de daño a órgano mediado por hipertensión, que, por mencionar algunas, sería el fondo del ojo, como lo hemos comentado. Puedo tener un examen general de la orina para búsqueda de proteínas o una recolección en orina de 24 horas, donde vea micro, macro, albúminuria en 24 horas, o la relación, albúmina-creatinina, como estos daños incipientes de la complicación de la hipertensión, como un daño a órgano mediado por hipertensión, disminución en la tasa de filtrado glomerular. Y cuando son combinaciones de factores de riesgo, como la diabetes, van matizando y van aumentando a la misma calculadora del señor Adrián, en la cual tiene la misma predicción de riesgo óptimo de 4.8, si cambia a 21.2 y ya no es una persona de riesgo intermedio, sino ahora es una persona de riesgo alto, por el simple hecho de que mantenga esta misma cifra de la presión sistólica, 180, y esta misma cifra de la presión diastólica, 100, bajo tratamiento antihipertensivo. Este es un lenguaje numérico que se transmite y se percibe fácilmente por el paciente de cómo el hipertenso que mantenga las mismas cifras de descontrol a pesar del tratamiento incrementa su riesgo. Y esto fue lo que en algún momento se transmite en lenguaje verbal y también en lenguaje numérico como un mensaje muy duro que el paciente tenga que identificar que tiene un alto riesgo de condiciones mórbidas y de, ¿por qué no decirlo?, de desenlaces mortales. Por lo tanto, pondría a consideración del tratamiento las sugerencias del chef, como era el motivo de esta charla. Habrá gente que en la audiencia, agradezco mucho que sean 50 y que sigan ingresando, bienvenidos. Habrá gente que le gusta el pollo, habrá gente que le gusta el pescado, habrá gente que le gusta la carne. Y esas sugerencias del chef no se pueden recibir si el chef no las ha probado. Por lo tanto, estas charlas es dar la apertura para que ustedes, como médicos familiares, generales, médicos de primer contacto, se den la oportunidad de probar las mejores líneas de tratamiento de cada una de estas figuras que en el diamante, cada una de las aristas son combinaciones que podemos encontrar en un solo comprimido. Lo que está en línea verde y continua son sugerencias del chef, el combinar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina con un diurético, doble combinación, un solo tratamiento, un solo comprimido, disculpen, o en la línea verde continua, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, calcio antagonista y un diurético, triple combinación, un solo comprimido. La otra, que sea un antagonista del receptor de angiotensina 2 más diurético, doble tratamiento, un solo comprimido, o antagonista del receptor de angiotensina 2, calcio antagonista, diurético. Triple terapia, un solo comprimido. La línea de tratamiento que es el A y B es bloqueo del eje renina-angiotensina con la sugerencia del chef con la que cada uno de ustedes se sienta cómodo, y el C sería IECA, calcio antagonista diurético, o ARA2, calcio antagonista diurético, triple terapia, un solo comprimido. Lo que no vale, y por eso está en una línea continua y roja, porque se contraindica, es bloquear en dos sitios distintos el eje renina-angiotensina con
ARA2 combinados con IECA por el riesgo de dar daño renal e hipercalemia. Las sugerencias del chef que el laboratorio Servier tiene disponible en diferentes presentaciones: triple tratamiento con un IECA, que vamos a ver es un digno representante del perindopril, combinado en estas aristas de las cuales veíamos en el diamante, perindopril, indapamida y calcio antagonistas en un solo comprimido, o, como decía la charla, single pill combination. Voy a volver a Adrián. Como decíamos, es un sujeto que cualquiera de ustedes puede encontrar en la práctica diaria y que cuando lo encontramos hipertenso con ese perfil de riesgo, de acuerdo a su colesterol y las fracciones del mismo, se situaba en un 18.1%, riesgo intermedio, y al variar el que persista con esta misma presión, a pesar del tratamiento, lo convierte en un paciente de alto riesgo. Cuando tengo un paciente de alto riesgo, además del tratamiento antihipertensivo, debiéramos dejarle un tratamiento con estatinas a alta intensidad. Y vamos a ver en qué surgió el estudio de esta persona que iba en forma asintomática. Recordemos, su colesterol LDL era de 149, y si yo lo sitúo en un paciente de alto riesgo, la meta del colesterol tendría que ser proporcional a su riesgo, y por qué no decirlo, la meta de control de la presión arterial tendría igual que ser proporcional. Como decía, Adrián vino a una evaluación médica periódica, se realizó una prueba de ejercicio en la cual fue positiva isquemia, es decir, tiene descenso del segmento ST, a pesar de que esté una persona asintomática, y de acuerdo a variables como el puntaje de Duke en la prueba de ejercicio, vimos que tenía un riesgo de 1 a 3% de mortalidad cardiovascular cada año. Finalmente, esta persona, insisto, asintomático, que el único factor que él se evidenció ahí era hipertensión, terminó en un procedimiento por esta prueba de ejercicio que después se caracterizó con otras herramientas, y vean ustedes cómo tenía enfermedad aterosclerosa significativa, tanto en la descendente anterior como en la coronaria derecha, y se realizó angioplastía con implante de stents en esta descendente anterior y también en la arteria coronaria del lado derecho. Entonces, siempre he dicho, caras vemos, coronarias no sabemos, y aquí, en este caso de Adrián, fue caras vemos, de la presión no sabíamos. Pero la intención es, si yo lo evidencio, como muchas veces ustedes en la consulta pueden encontrarse a estos sujetos hipertensos, tendría que ser muy puntual en que el simple hallazgo de la hipertensión arterial lo convierte en una persona de riesgo alto o muy alto, de acuerdo a lo sugerido, y que yo tendría que tratarlo de manera proporcional. Vuelvo a las sugerencias del chef. Las sugerencias del chef en las aristas de este diamante, si yo me siento cómodo con el bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina, no es simplemente porque no me gusta el pescado y me gusta solamente la carne, sino que tiene una historia natural de haberse ganado un lugar como una línea de tratamiento representada en las guías de las sociedades internacionales, en este caso de la Sociedad Europea de Cardiología, que tiene un papel muy importante la participación de los IECAS e igualmente de los ARA2 en el tratamiento no solo de la hipertensión arterial como un factor independiente, sino en la combinación de estos factores de riesgo que suman más al riesgo de acuerdo a combinaciones, hipertensión y diabetes, y en un lugar la bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina en las personas quienes son parte del síndrome coronario crónico o los síndromes coronarios agudos, ya sean infartos con o sin elevación del ST. ¿Por qué no decirlo? También tienen un papel en los pacientes de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Y el por qué nosotros tenemos que tratar de manera proporcional y de manera simple en una sola tableta, combinaciones fijas, es para que nosotros así logremos reducción de la presión arterial proporcional al riesgo. Existen sugerencias de acuerdo a distintas guías internacionales de hipertensión arterial
La que ven en la pantalla donde está señalando el cursor es la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, en la que el primer paso se menciona en esta figura verde, un solo comprimido, doble tratamiento, ya sea IECA combinado con un calcio antagonista o IECA combinado con un diurético. Si me gusta la carne o si me gusta el pescado, ARA2 más un calcio antagonista o ARA2 más un diurético. Primer línea de tratamiento, un solo comprimido. Segundo paso, si después de un periodo que se sugiere reevaluar a las 2 semanas, no quiero decir con esto que estemos citando a las personas cada 2 semanas, pero sí dar un tiempo prudente de evaluar si estamos o no logrando metas proporcionales a su riesgo. Segundo paso, si no logro metas de control, un solo comprimido nuevamente, triple terapia. Combinación triple en la que va el IECA, calcio antagonista y diurético, o ARA2, calcio antagonista y diurético. Solo después de que he cumplido los criterios de hipertensión resistente, en lo cual no está de más decirle, hipertensión resistente se considera que a pesar de una triple terapia en la cual uno de estos 3 fármacos es un diurético y aún así no logro metas de control, a pesar de que he hecho cambios en mi estilo de vida, es decir, llevo dieta, reducción de peso, consumo moderado de sodio, hacer actividad física, más mi adherencia al tratamiento óptimo, logrado que más de un solo comprimido, combinaciones fijas, y si no logro metas, puedo ser un hipertenso resistente real, y en estas personas se sugiere hacer un bloqueo de la aldosterona mediante espironolactona o eplerenona. Cumpliría así criterios de hipertensión resistente y solo así tendría 4 líneas de tratamiento de este diamante: IECA, calcio antagonista, diurético y espironolactona o eplerenona, con 2 tabletas en esta combinación de 4 fármacos distintos. Si el paciente cumple, insisto, los criterios de hipertensión arterial resistente real. Y existen otras guías como la Asociación Internacional de Hipertensión, la Sociedad, perdón, Internacional de Hipertensión, en el que son igualmente pasos en combinaciones fijas, un solo comprimido, y solamente cuando es hipertensión resistente se sugiere la triple terapia más espironolactona o eplerenona. Ahora, esto es importante que nosotros lo transmitamos al paciente. Como decía, no ser laxos y no quedarnos de manera desproporcionalmente baja nuestras líneas de tratamiento a un riesgo que es implícito e independiente en las personas hipertensas. Darnos la oportunidad de probar las diferentes sugerencias del chef, y en lugar de que yo decida con monoterapia seguir incrementando las dosis, quedándome en una sola de las aristas de este tratamiento antihipertensivo, comparado contra la combinación de diferentes aristas de este diamante del cual hablaba. 5 veces más efectivo el lograr combinaciones deseablemente fijas comparado contra intentar subir dosis, inclusive supraterapéuticas o no descritas, de una monoterapia comparado con las combinaciones fijas. Y existen representaciones muy dignas del por qué el bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina, como decía en la diapositiva previa, está dignamente representada por el perindopril, y que le ha dado un lugar al bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina en los diferentes escenarios de las personas con hipertensión. Vean ustedes, este fue un metaanálisis donde se analizaron hasta 158.998 pacientes, y en este gran pool de pacientes que se concentraron en los estudios Advance, ASCOT, BPLA o GIBET, el IECA utilizado había sido el perindopril. Y vemos cómo en esta gran cantidad de pacientes daban un seguimiento a desenlaces de mortalidad por eventos cardio o cerebrovasculares, en donde tengo el cursor, la línea de la identidad, justo donde estoy pasando el cursor,
hacia la mano izquierda, de frente a nuestras pantallas, vio que habría una reducción de los desenlaces de mortalidad en este pool de pacientes donde los IECAS lograron una reducción de la mortalidad cardio y cerebrovascular con el digno representante del perindopril, y a diferencia del pool de pacientes que fueron analizados con un bloqueo del receptor de angiotensina 2, donde no hubo un impacto en la reducción de la mortalidad, quedando sobre la línea de la identidad. Nuevamente mencionar cómo en estos estudios, con una gran cantidad de pacientes, que ha permitido la experiencia de los años, y que así sea una de las sugerencias del chef, en ASCOT, en Europa, en ADVANCE, en HIBET y PROGRESS, el perindopril es la molécula sobre la cual el eje permite combinar con la sugerencia que uno se sienta cómodo, perindopril amlodipino o perindopril indapamida en doble tratamiento, un solo comprimido, o perindopril amlodipino e indapamida en una sola comprimido como una triple terapia. ¿Qué característica tiene el perindopril? Como un IECA que tiene una vida media larga, y por lo tanto la variabilidad de la presión es reducida al tener un efecto que llamamos así un índice valle-pico disminuido. Es decir, mientras más larga vida tenga y una liberación más homogénea, permitirá que la variabilidad de la presión sea menor al tener un índice valle-pico diferente al resto de los IECAS. Por lo tanto, es una de las características que permite reducir la variabilidad de la presión, que no está de más decirlo. El que tiene de repente la presión arterial y luego elevada y luego le baja de golpe y luego no sabemos ni qué le vamos a andar dando, aumenta el riesgo de eventos, de desenlaces mórbidos y mortales. Por lo tanto, el índice valle-pico del perindopril, al ser una vida media larga y una liberación homogénea, permite reducir esta variabilidad. Si nosotros lo combinamos con fármacos en triples terapias o terapias duales, un solo comprimido, que también, como la indapamida es un tipo tiacídico, tiene una vida media larga y un índice valle-pico reducido, permitirá la combinación de estas tres líneas de tratamiento, que van a tener una sinergia entre sí, permitiendo así una variabilidad de la presión arterial reducida al tener combinaciones de estas características de un índice valle-pico reducido. ¿Qué pasa si yo, en lugar de decirle, este es un solo comprimido con 2 o con 3 fármacos, le doy oportunidad que lo haga de manera libre? Primero, la complejidad de su prescripción no necesariamente garantiza la adherencia. Y como ya habíamos mencionado, la no adherencia sin duda suma al riesgo de desenlaces mórbidos y, por qué no decirlo, también mortales, comparado contra aquellas personas que les damos la sugerencia del chef de ser un solo comprimido, terapia doble o terapia triple. Primero, el que tiene un solo comprimido respecto a la combinación libre tiene una reducción más pronta, más sostenida, y al favorecer la adherencia, diríamos también que favorece, el hecho de que se mantenga a largo plazo estas metas de control. Nosotros tenemos la particularidad de que en triple terapia, un solo comprimido, el utilizar, como decía el digno representante de los IECAS, el indapamida y el amlodipino, combinaciones en un solo comprimido con una gran oferta de dosis de combinaciones que permite ajustar de acuerdo al riesgo de nuestro paciente, para así metas de control proporcional en cuanto a el seguimiento estrecho de nuestros pacientes. Hacer pasos de manera dinámicos, evitar la inercia terapéutica, decir, bueno, pues es que se puso nervioso o el día de hoy no se lo tomó o la bata blanca, qué sé yo. Nosotros dar la oportunidad de que logremos, con las sugerencias del chef, triples terapias, un solo comprimido, y que tengamos una reducción sostenida para así reducir el riesgo de desenlaces mórbidos y mortales.
Aquí nuevamente insistir en el índice Valle-Pico, que es largo. La vida media larga de estos fármacos permite así el control sostenido. ¿Qué pasa si yo lo comparo contra otras dobles terapias? Un solo comprimido, que existen también, que son sugerencias del chef igualmente, el bloqueo del receptor de angiotensina 2 más un diurético tiacídico, o el bloqueo del receptor de angiotensina 2 más un calcio antagonista respecto a la combinación de un bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina y un diurético tipo tiacídico. Bueno, la reducción de la presión arterial es similar. No podemos decir que es más potente uno que el otro. Son combinaciones de equipotencia y que si nosotros vemos cómo valer al paciente estas combinaciones, triples terapias o dobles terapias, un solo comprimido, no solo es que logro reducciones de la presión más rápidamente, con mejor adherencia al tratamiento, permitirá que sea esto sostenido, sino también reducciones de las presiones arteriales en triples terapias, un comprimido de perindopril, indapamida o calcio antagonista, que superan inclusive los 10 milímetros de mercurio de los cuales hablábamos, impactan en reducir los eventos de morbilidad y mortalidad. No necesariamente tengo que darlo en un sujeto como el ejemplo de Adrián, que era un hipertenso grado 3. Yo tengo estas opciones de triples terapias, un solo comprimido con diferentes gramajes de cada una de las aristas, perindopril, indapamida y amlodipino, que tendré que darme la oportunidad de experimentar para así el paciente, de acuerdo a su grado de hipertensión inicial y también a su riesgo de desenlaces cardio y cerebrovasculares, como decíamos en este semáforo, tengan el beneficio de una meta de control proporcional a este mismo riesgo. Se han hecho estudios con una gran cantidad de pacientes, como fue el Pianist, en el que fueron 4.730 pacientes, en el cual tenían estas características y fueron migrados a esta triple terapia, un solo comprimido, con diferentes opciones de combinación. 10 de perindopril, 2,5 de indapamida y la alternativa era 5 amlodipino o 10 de amlodipino, independientemente del tratamiento que llevaran previamente y del grado de hipertensión arterial en el cual se iniciaron estas triples terapias, un solo comprimido. En el estudio Pianist se vio una reducción pronta y duradera. Vean ustedes aquí, obviamente son estudios donde les hacen un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y bajo esta característica de que son vidas medias largas, la reducción es homogénea en las 24 horas, en el periodo diurno y en el periodo nocturno. Lo mismo en este otro ensayo que se llamó PAINT, en el que era triple terapia, un solo comprimido de 6.088 pacientes con estas características, en las cuales, independientemente del tratamiento que tenían previo, aquí terapia dual, tanto IECA con diurético y ARA2 con diurético o IECA calcio antagonista o ARA2 con calcio antagonistas, al cambiarlos a una triple terapia, la reducción fue pronta, es decir, en periodos de evaluación hasta en 3 meses, y que fue sostenida con una durabilidad homogénea, como veíamos en los análisis del mapa, durante el día, durante la noche y durante el periodo diurno. Estas reducciones de la presión era independiente al grupo de tratamiento que tenía previo y se comparó en alguno de estas personas comparaciones de triple terapia que ahí no está de más decirles, pudieron haber sido también combinaciones libres, lo cual disminuye la adherencia y por lo tanto disminuye las metas de control. Por lo tanto, dar líneas de tratamiento un solo comprimido fue a favor de una más rápida reducción, sostenida reducción y también potente. Ahora, el hecho de que estén con combinaciones distintas de los calcio antagonistas como el amlodipino, no está de más mencionar que al combinarse con estos diuréticos tipo tiacídicos como la indapamida, que tiene una característica que es metabólicamente neutro, permite así la reducción de los eventos adversos potenciales del edema periférico que se ha descrito en algunas personas. Siempre hay que identificar a estas personas con mayor riesgo, edad, género, predominantemente en mujeres,
que tienen insuficiencia venosa y, por qué no decirlo, que son más sensibles al consumo del sodio. Se ha optimizado la combinación con diuréticos como la indapamida, un tipo tiacídico, en la misma presentación con el calcio antagonista, reducir así los efectos potencialmente adversos. Lo mismo, el bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina con los IECAS activa la vía paralela de la bradiquinina, donde no es igual a tos. Esto es importante mencionarlo, si bien cuando estábamos en formación solía considerarse como una causa-efecto, la tos. Hay estudios muy interesantes donde el suspender el IECA, asumiendo que esto explicaría el resolver la tos, el paciente persistía con la tos. Entonces, no es igual a tos, si bien lo debemos de tener en el radar porque es un potencial efecto adverso, el combinarlo con estas distintas aristas de la esfera, perdona, del diamante del tratamiento, reduce así los efectos potencialmente adversos. Ya lo mencionábamos, del edema, de la tos, y al ser fármacos de una liberación con un índice valle-pico homogéneo, permitirá así disminuir el efecto de hipotensión e igualmente evitar que haya estos picos de hipertensión, mencionando nuevamente el riesgo de la variabilidad que se asocia con desenlaces cardio o cerebrovasculares. Por lo tanto, nosotros tenemos disponible en nuestras sugerencias del chef las combinaciones de triples terapias, un solo comprimido, con estos dignos representantes de los cuales he hablado, y cómo el ofrecerlo en un solo comprimido versus la combinación libre favorece adherencia al tratamiento y, al tener esta mayor adherencia al tratamiento, una mejor meta de control y, por qué no decirlo, un menor riesgo de desenlaces cardiocerebrovasculares, tanto fatales como no fatales. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues hacerles saber a las personas que existen estas opciones de tratamiento y que en lugar de que se haga más compleja la prescripción, repitiendo, no nada más se trata de que tomará solo el antihipertensivo, sino que es una suma de factores, que así puedan ellos saber que esto tiene un impacto en desenlaces duros, corazón y cerebro, disminuyendo así los eventos de la mortalidad, como se ha descrito en estos pool de pacientes que se analizaron triples terapias IECA del perindopril, indapamida y calcio antagonistas versus combinaciones menos potentes o inclusive con monoterapia, en la cual nosotros tenemos que transmitir la magnitud del problema de la hipertensión arterial como un factor de riesgo independiente para estos desenlaces. Por último, concluir con ustedes diciendo cómo la hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardio y cerebrovasculares, insisto nuevamente, fatal y no fatal, y si bien no se trata únicamente de reducir las cifras de presión arterial sistólica y o diastólica en milímetros de mercurio, sino que nosotros, de acuerdo a esta sugerencia del chef, identificamos ciertas características que son un diferenciador a favor de un índice valle-pico largo, una variabilidad reducida, que sean compatibles en cuanto a así reducir los potenciales efectos adversos. Vemos cómo los IECAS y los ARA2 ambos son equipotentes, sin embargo existen algunos factores que dan un resultado favorable en una mayor reducción de la mortalidad a favor de los IECAS, y que las guías internacionales, sin la intención de que uno sea fanático de las guías de manejo antihipertensivo, son muy prácticas en pasos que debe uno de evaluar de manera dinámica y de manera pronta para así simplificar el tratamiento en un solo comprimido de fármacos que, de acuerdo a las sugerencias con la cual se quedan cómodos, sean dignos representantes, eficaces y seguros, validadas por ensayos que el tiempo ha permitido dar un peso específico y un lugar en las guías internacionales. Las combinaciones fijas de un solo comprimido son eficaces por ser potentes y también son seguras, y al hacer un esquema de tratamiento simple,
favorece la adherencia y esto, como decíamos, se traduce en una mejor meta de control y esto, a su vez, reduce el riesgo de los pacientes. Nosotros debemos de transmitir estos mensajes a los pacientes de cómo la hipertensión arterial es relevante que se controle, porque así permitirá disminuir las condiciones mórbidas y mortales, porque esta es información que nosotros como personal de salud la conocemos. Solamente es desarrollar herramientas de comunicación efectivas para que el paciente lo capte y así sea cómplice en este tratamiento junto con nosotros, valiéndose de las estrategias de tratamiento para una reducción no solamente en milímetros de mercurio en la presión arterial, sino una reducción en su riesgo de que les dé una condición mórbida o fatal. Finalmente, este mensaje que yo quiero decir siempre es, aquellos que tenemos el privilegio de saber, también tenemos la obligación de actuar y es el actuar transmitiendo, insisto, esta información hacia nuestros pacientes que sin duda es a favor de la salud de nuestros mexicanos. Y aprovecho el foro para invitarlos a este primer Congreso Internacional del Comité Normativo Nacional de Medicina General, CONAMEGE, que seremos aquí en su vecino estado de Querétaro, sedes del 25 al 27 de mayo de este año 2023, muy pronto, mes y medio, al primer Congreso Internacional. Están más que invitados, habrá oportunidad de platicar con el doctor Cueto, que siendo la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro coanfitrión de este evento nacional, ha habido bastante apertura para que se pueda invitar a los médicos generales y médicos familiares, aprovechando el foro, al que pueden ustedes asistir en estas fechas para que lo tengan contemplado. Eventualmente ya vi que en el chat pusieron ustedes correos y demás, a lo mejor habrá forma de solicitar a CONAMEGE que les apoye también a los especialistas de medicina familiar en Guanajuato, y por qué no aprovechar también el foro, aunque esto es algo más lejano, a un congreso que se llama Congreso de Cardiología del Bajío, en la que la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro tendremos un evento del 7 al 9 de septiembre de 2023 en el Hotel Real de Minas aquí en Querétaro y que también están cordialmente invitados. Nuevamente, insistir en el privilegio de saber y la obligación de actuar. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, doctor, por su plática y por compartirnos los tips importantes para nuestros pacientes y sobre todo para el manejo. No sé si tengan alguna pregunta, si gustan abrir su micrófono y hacerla directamente o realizarla a través del chat y damos lectura. Sí, creo que estamos en tiempo para que podamos hacer intercambios si es que así lo desean. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo igual querría abrir, creo que es importante de médicos generales de lo que es herramientas de daño a órgano mediado por hipertensión, porque como lo veíamos, ustedes lo tienen como un semáforo codificado en colores, el daño a órgano mediado por hipertensión. Sin duda, es importante el que seamos más proactivos y no necesariamente esperar a que lo vea el especialista, porque todos podemos ser médicos que tratamos la hipertensión arterial independientemente de nuestra especialidad. Y creo que estas herramientas de la microalbuminuria, albuminuria, índice albúmina creatinina o la misma creatinina pueden ser utilizados para ser más proactivos en cuanto al tratamiento. Voy a leer una de las preguntas así en Adelante, doctor. retrospectiva
Y dice aquí, si ya tiene triple terapia en un solo comprimido y no se logran metas, eso era el mensaje que yo les decía, la hipertensión arterial cumple criterios de resistencia cuando ya lleva triple terapia incluido un diurético. Lo que es relevante es explorar si realmente el paciente ha tenido o no cambios en el estilo de vida, porque si no, pues eso es el tratamiento, independientemente de las sugerencias del chef en triple terapia un solo comprimido. Y si a pesar de cambios en el estilo de vida, triple terapia, un solo comprimido, no logra metas, se adiciona el bloqueo de la aldosterona con espironolactona o eplerenona. La otra pregunta que mencionan aquí es, bueno, más que una pregunta, es una aseveración, lo cual aprovecho para comentar que he tenido la fortuna, a invitación del Laboratorio Servier, de platicar con muchas clínicas médicas familiares de Guanajuato, reconocer ahí el entusiasta trabajo de Madaí, que está por ahí en el foro, y el resto del equipo Servier de Guanajuato y pueblos que van pasando, como dice la canción, lo tienen efectivamente en cuadro básico de, por lo menos estoy certero, de Guanajuato y Querétaro, que esto es una labor muy loable en la cual los derechohabientes tienen disponibilidad de fármacos de primera línea, de patente, con un bagaje que respalda su utilidad en estos ensayos que he transmitido con ustedes y que pues lo tienen en cuadro básico de salud con suficiente abasto, ¿verdad? Ahí me dejará hacer esas consideraciones. Y que el paciente, cuando yo lo prescribo en privado, pues lo toma como un aliciente, ¿no? Es decir, bueno, doctor, usted me da algo que yo lo puedo conseguir en una farmacia, además, si yo tengo derecho a evidencia del IMSS, voy y me lo surten. En serio, lo siente como un incentivo, ¿eh? La otra pregunta, si siguen o no contraindicados en la estadio 3 del daño renal. Hay un estudio muy bonito recientemente de cómo no necesariamente tienes una divergencia al suspender el bloqueo del eje renina-angiotensina con daño renal reducido. Y creo que esto es un mensaje bien, bien importante, porque en ocasiones son nefroprotectores, sobre todo pacientes con combinación de hipertensión y diabetes, a favor de los IECAS y de los ARA2 también, y no perder el beneficio al tener estas reducciones de la tasa de filtrado glomerular. El siguiente, quisiera preguntar sobre la medición de la presión arterial y la presión de pulso para el riesgo cardiovascular y si hay alguna calculadora que nos pueda ayudar. Mire, la presión arterial media es importante pues vamos, lo sabemos, es una fórmula bastante tangible de calcular, 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3, y la realidad es que esa es una herramienta que es tangible. La presión de pulso, que sería la diferencial entre la sistólica y la diastólica, la realidad es que hay algunas ocasiones que siempre es la duda del paciente, ¿no? Doctor, ¿cuál es la más riesgosa? Yo le diría, a ver, la más riesgosa no es una más roja que el colorado, o sea, son igual de riesgosas. Se presume que la presión sistólica es un desenlace de mayor mortalidad y morbilidad en personas mayores de 70 años y que también puede ser un tanto más laxo en mayores de 80 años respecto a la sistólica, pero lo que yo le diría es que la diastólica no deja de ser relevante, suele ser más en ese escenario de personas que se llaman salt sensitive o sensibles al sodio, en el cual suelen tener diastólicas más altas y ahí el beneficio de los diuréticos, ¿no? ¿Qué podría dar una presión de pulso amplia? Bueno, si ustedes tienen combinaciones de enfermedades valvulares como puede ser una insuficiencia de la válvula aórtica, y que también podría ver una sistólica muy alta es en las personas adultos muy mayores o muy añosos que se considera arriba de 80, en el que ya hay mucha rigidez arterial. La realidad es que no son herramientas que yo utilizaría como primera línea de tratamiento para el riesgo cardiovascular. Yo diría más bien estas que hemos mencionado, en la que toma en cuenta tanto la sistólica como la diastólica y no la diferencia entre ambas y la suma de condiciones. Insisto, el ejemplo que vivimos en Adrián es ASCVD per ser población americana, en la cual hubo una representación muy pequeñita de latinos, y la otra se llama SCORE, SC
SCORE. Hay una versión 2 que recientemente se publicó por la Sociedad Europea de Cardiología y hay una que es lo mismo, SCORE 2, y luego diagonal OP de Older Person o Older People. En México solamente tenemos una representación de acuerdo a un puntaje que se llamó Globo Risk, en la que hubo un arduo trabajo del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, pero bueno, finalmente eso es algunas de las escalas de riesgo que nosotros podemos utilizar más que quedarme con la presión media o la de pulso, ¿no? Bueno, aquí eso fue una aseveración que les va muy bien con triple terapia y bloqueo de la aldosterona. En mi consulta, la dosificación del adulto mayor a presentar hipotensión ortostática, podemos fraccionar la dosis de manera off-label, por así decirlo, para valorar la tolerancia o definitivamente no es recomendable por ser liberación prolongada. Yo diría que al contrario, la liberación prolongada minimiza estos efectos adversos de hipotensión. Lo que sí es importante, y me voy a volver a la diapositiva de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, el nicho donde menciona esta pregunta el doctor, la doctora, disculpen, no me fijé si es doctor o doctora, es en adultos mayores. Y si se fijan, aquí en este cuadrito dice considerar la monoterapia. Ojo, monoterapia es un caso muy puntual, no es para nadie, más bien, no es para todos. Y aquí te dice considerar hipertensión grado 1, sistólica menos de 150, o pacientes mayores de 80 años o frágiles. Estos mayores de 80 años son los que se consideran muy añosos. Y, ojo, es un consejo que luego a veces habrá que hacerlo con muchas pinzas y los geriatras son más expertos que nosotros, porque el decirle a una paciente, bueno, pues usted es una hipertensa muy añosa, luego puede ser así hasta agresivo, ¿no? Pero la realidad es que operativamente las guías de Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial tienen este pool de pacientes arriba de 80, un nicho en el que puedes ser candidato a monoterapia. ¿De acuerdo? Voy a volver aquí. Bueno, sí, era la doctora Miriam Sánchez. Segunda pregunta, en mis pacientes con diabetes e hipertensión arterial, darle el tratamiento con triple terapia para hipertensión y doy dapaglifosina, aumenta la protección cardiovascular, renal y cerebral. La respuesta es sí. En el entendido que los inhibidores de SGLT2, por decirlo de manera general, tienen cierto efecto diurético. No es la intención darlos con diurético y tampoco quiere decir que así sería un ahorro de mis requerimientos de la indapamida, pero sin duda son combinaciones, sugerencias del chef, como yo decía en esta charla, ¿no? Una tableta es la dosis máxima diaria. La triple terapia de Triplexam tiene 4 diferentes combinaciones de IECA, perindopril, calcio antagonista amlodipino e indapamida. Es un abanico bastante amplio de combinaciones. En triple terapia un solo comprimido se llama Triplexam. Doble terapia, un solo comprimido, hay también un abanico de combinaciones grandísimas, perindopril, indapamida, que se llama Preterax, y perindopril amlodipino, que se llama Coversam o Vialibram. Entonces hay un mundo de combinaciones, por lo tanto no sería una respuesta tan fácil de responder si es una dosis máxima, porque dependerá de la que haya elegido en la presentación, pero sí se da una sola vez al día. La respuesta a eso. Bueno, me parece que esas son las que se plantearon ahorita en el chat. E insisto, yo agradezco mucho la entusiasta participación porque siempre es muy útil esto. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Parece que no. Antes de realizar el cierre, voy a darle el uso de la palabra a Maday, representante de Servier, que por aquí nos acompaña para un mensaje. Hola, Adelante. muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, antes de continuar, muchísimas gracias al doctor Juan Pablo. Ya llevamos un ratito trabajando juntos en el estado de aquí de Guanajuato, y muchas gracias también a todos los que se conectaron. Nada más como cierre,
pues bueno, tengo la oportunidad de conocer a la mayoría de los que están conectados, y para los que no, pues me presento, mi nombre es Madaí, y soy del laboratorio Servier. Seguramente nos hemos visto por ahí en algunas sesiones médicas. Y pues bueno, nada más compartirles que ya en la mayoría de las unidades médicas del estado de Guanajuato cuentan con el medicamento disponible. Como bien comentaba el doctor Juan Pablo, tienen un abasto bastante bueno. Yo considero que es bueno para el consumo que estamos teniendo mes con mes. Y pues bueno, en algún momento llegamos a tener problemas con las caducidades. Ya a partir del mes de marzo, pues todo tenemos un inventario bastante sano, ya con caducidades del 2024, 2025. Y pues bueno, el doctor Cueto les hará llegar también mi contacto para cualquier necesidad que tuvieran en particular, un poco más de información o quizás que tuvieran algún tema en específico en su unidad para acercarme con cada uno de ustedes. Ya de manera de cierre, les hago una invitación al día sábado, 13 de mayo. Vamos a tener un evento que se llama el Gran Premio de la Hipertensión. Seguramente algunos tuvieron la oportunidad de participar en el que tuvimos el año pasado, en el mes de junio. Este año se va a llevar a cabo nuevamente. Les repito, la fecha es 13 de mayo. Tiene una duración, va a empezar como a las 9 de la mañana y termina a la 1 de la tarde, 1 a 2. Vamos a tener un pequeño brunch. Y pues bueno, lo padre de este curso o de estas pláticas es que se les va a dar hasta 10 puntos para que ustedes puedan recertificarse. Está avalado por la Asociación de Medicina Familiar. Y pues bueno, en cuanto tengan la invitación ya digital y formal, se las haré llegar vía WhatsApp a través del doctor Cueto. Y pues nada, nuevamente muchísimas gracias, y lo que necesiten, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Si me permite, doctor, voy a compartir pantalla. Sí, claro. Si se Bueno. visualiza. Mira, muchas gracias, más que bienvenido. Perfecto. Bueno, ya para cerrar esta sesión, voy a hacer entrega y dar lectura de la constancia. En nombre de la Asociación Guanajuatense de Especialistas en Medicina Familiar, se otorga la presente constancia al doctor Juan Pablo Núñez Urquiza por su participación como ponente en la sesión académica titulada ¿Por qué utilizar combinaciones fijas para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica? León, Guanajuato, a 13 de abril del 2023. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y les reitero, la invitación está vigente. Podríamos ahí platicar con los de CONAMEGE. Igualmente, la alternativa de este congreso que nosotros tendremos de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro en septiembre. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Con todo gusto estamos en contacto. Bueno. Hasta luego. Buenas. Muchas felicidades. Bonita noche. Les agradecemos a todos su asistencia y su participación. Que tengan una bonita noche. Nos vemos próximamente. Hasta luego.